Bueno, buenas tardes a todos y a todas las personas que hoy nos están acompañando acá en esta jornada, a la cual hemos decidido llamar Diálogos Tributarios 2021. Quería agradecer, como siempre, a nuestro secretario general, a Pablo Flores, y al secretario adjunto, Hugo Álvarez, al secretario de Finanzas, Fabián Borelo, a la secretaria de Prensa, Lorena Tianese, a toda la comisión directiva y a todas las seccionales del país, que como siempre les digo y les agradezco todo el apoyo y la difusión que hacen de todas las actividades, que realmente es fundamental para que sepan todos los compañeros del país de punta a punta de todo el trabajo que venimos haciendo. Bueno, hoy quería comentarles que si bien nuestros expositores están vía Zoom, que contamos con ellos, están acá presentes ya, estamos en un lugar diferente. No sé si verán mi cartel de atrás, estamos en la seccional de Río Cuarto. La verdad que estoy muy, muy contenta de que hayamos podido venir. Fue una invitación que nos hizo directamente los compañeros de la seccional. Así que en primer lugar quisiera agradecerle al secretario general, a Fabián Siracusa, a su secretaria adjunta, Flavia Pagliarici, también vocal de mesa, y a Martín Torrilla, que es secretario administrativo también de la Mesa Directiva Nacional. Infinitas gracias a ellos y a toda la comisión directiva, que realmente ha sido encantadora y realmente nos brindaron todas las comodidades para poder hacer esta jornada, y aparte estoy muy contenta de poder estar acá, y como yo siempre insisto en esto de ser federales, así que ni bien surgió la invitación, enseguida dije que sí, y espero y deseo que bueno, pronto que podamos así recorrer todo el país como habíamos dicho. Después, bueno, quisiera contarles también que hoy tenemos la suerte de contar con 3 compañeros de gran trayectoria profesional, como son la doctora Cristina Mancilla, la contadora Viviana de Celis y el doctor Edgardo Ferrer-Olivé, a quienes seguramente ya conocen todos y que hemos compartido varias jornadas con ellos. Quería destacar también la convocatoria, la participación y los agradecimientos que me han hecho llegar todos los compañeros por las jornadas excelentes de ganancia que hicimos hace unas semanas atrás, por lo cual también participó nuestra compañera y genial expositora Cristina Mancilla. Cuando llegamos acá a Río Cuarto, lo primero que me dijeron fue lo excelente de la exposición y lo encantados que fueron con la pedagogía y por cómo lo bien que se expresa siempre Cristina, así que súper agradecidos. Bueno, contarles que en nuestra jornada nuestros expositores nos refrescarán y actualizarán sobre los temas de mayor relevancia de la actualidad tributaria y legal de nuestra legislación. En un primer orden, la doctora Cristina Mancilla nos hablará de las normas reglamentadas dictadas en este 2021. Posteriormente, Edgardo Ferrer-Olivé y nuestra compañera también, la contadora Viviana de Celis, nos hablarán particular y especialmente de 2 temas por demás novedosos y recientemente reglamentados, como son la Ley de Economía del Conocimiento y el aporte solidario y su plan de pagos. En el diálogo de hoy se desarrollará de la siguiente manera. Expondrá unos minutos Cristina Mancilla, luego estarán los otros 2 compañeros, como les dije, Edgardo y Viviana. Se compartirá también el material de apoyo prepararon acá los expositores, que tan gentilmente también nos comparten para que después uno pueda recordar y tener el apoyo de todo lo que charlamos aquí. Podrán efectuar consultas a través del chat, para lo cual también están mis geniales compañeras Lía Herrera y Rocío Alba, que también ya son integrantes de la Secretaría y vocales de mesa. Bueno, contarles como siempre que emitiremos el certificado de asistencia a la jornada, que también estará llegando en estos días, junto con el material. Y por último, recordarles también que es una charla apta a hipoacúsicos, y como siempre quiero agradecerle también a Jimena Caruso, que ella es representante de la AEFIP en la paritaria social, y que siempre está atenta y me ayuda a que podamos justamente contar con esto de tener los intérpretes y los subtítulos siempre tan geniales como son Pablo y Yamila. Ahora sí, quisiera leerles un segundito los currículum de Cristina, Edgardo y Viviana.
Cristina es contadora pública, especialista en tributación de la UNSA, especialista en finanzas y derecho tributario de la Universidad de Belgrano, directora del posgrado en impuestos de la UB, directora de posgrado en procedimiento tributario, previsional y régimen penal tributario de la Universidad de La Matanza, doctoranda en ciencias económicas con tesis en escritura. Docente de grado y posgrado en varias universidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país, de autoría de bibliografía y artículos de especialización impositiva publicados en diversas revistas especializadas en diario. Expositora en consejos profesionales de ciencias económicas. Columnista en revistas digitales como Tu Espacio Jurídico, Desafío a Exportar. Es conductora del programa radial de Actualidad Tributaria en FM Aprender 106.1, FM Aprender, todos los días de lunes de 18 a 20 horas, que lo súper recomiendo, ya me hice fan del programa. Conductora del programa radial Actualidad actualmente también se desempeña en la división Formación y Especialización Presencial de AFI. Viviana de Celis es contadora pública de la UBA, tiene una diplomatura en orientación administrativa contable también de la UBA, especialización en sindicatura concursal de la UBA, especialización en procedimiento tributario, previsional y ley penal tributaria en la Universidad de La Matanza. Maestra de inglés, cultural inglesa de Buenos Aires, docente de posgrado en la especialización de impuestos UB, funcionaria FIP, exfuncionaria de fiscalización de grandes contribuyentes nacionales, se desempeñó en auditoría fiscal y actualmente se desempeña en la división Formación y Especialización Profesional de AFIP. Y por último, pero no menos importante, también nuestro compañero Edgardo Ferroli B., contador público, magíster en finanzas públicas, doctorando en ciencias económicas. Autor de libros y artículos relacionados con los recursos de la seguridad social y los tributos ambientales, docente en posgrado de temáticas tributarias y ambientales en la Universidad de Buenos Aires, Belgrano, La Matanza y Austral, director de estudios e investigaciones del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas, investigador del Centro de Estudios de Administración Tributaria de la UBA. Miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la International Fiscal Association. Funcionario de la Dirección de Capacitación. Bueno, ahora sí, Cristina. Muchas gracias a todos. Bueno, una tremenda presentación. Esperemos hacer honor a semejante desarrollo de nuestro currículum. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por confiar y por querer enterarse un poco de estas novedades. Como menciona Agustina, vamos a compartir las diapositivas que hemos desarrollado para presentarles un poco la exposición. Cada uno de nosotros vamos a presentar cada expositor su temática. En mi caso, me pareció relevante un poco comentar las últimas novedades del sistema impositivo vinculados justamente con las publicaciones en Boletín Oficial. Traté de seleccionar las más relevantes en función del tiempo que disponemos cada uno de los expositores. Lo que hice fue preparar un pequeño punteo, las cuestiones más relevantes, para que ustedes luego dispongan de estas diapositivas y de paso también les va a servir para un poco mantenerse al tanto de qué es lo que está ocurriendo. Estas novedades que les he hecho el punteo, en realidad se vinculan, siguiendo el orden cronológico, primero, la Resolución General 4.925 del 1 de febrero del año 2021 se vincula con la entrada en vigencia del libro IVA digital para determinados contribuyentes. Recordemos que en materia de facturación y registración, la Resolución General 1415 plantea justamente las formalidades, condiciones y situaciones que deben observar los contribuyentes con respecto a la emisión, registración e información de comprobantes respaldatorios. Por supuesto, la Resolución General 4.291 sustituyó a la, a su similar 2.485 de factura electrónica, que hace todo un desarrollo y lo que hizo fue unificar criterios en materia de emisión y almacenamiento electrónico. Así lo sigue la Resolución 3.561 de Controlador Fiscal y la Resolución 100. Bueno, ¿qué es lo que hace esta norma? De acuerdo a la generalización a través del uso de la factura electrónica,
todo contribuyente inscrito en impuesto al valor agregado, inclusive responsables monotributistas que dentro del régimen tienen incorporado lo que es impuesto al valor agregado, es que al tener hoy una base de datos con toda la información vinculada a comprobantes electrónicos, es que se ha decidido implementar el régimen de registración electrónica para operaciones de venta, compra, cesiones, exportaciones e importaciones definitivas, prestaciones de servicio que se denomina libro IVA digital y el cual sustituye, reemplaza al régimen informativo de compras y ventas, resolución 3685. Lo que sucede es que originalmente se dispuso un cronograma y donde se establecía quiénes eran los sujetos obligados, todo responsable en impuesto al valor agregado, pero dejaba fuera, excluía a las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado nacional, provincial, municipal y la ciudad autónoma, quienes prestan servicios domésticos, quienes se encuentran exentos, pero ¿cuáles exenciones? Las del actual inciso E, entidades religiosas, asociaciones y fundaciones, entidades deportivas y de cultura física y mutuales del actual artículo 26 de impuesto a las ganancias. Estaban excluidas. La resolución 4925 lo que hace es directamente excluir totalmente a las entidades, entre ellas entidades financieras, algunas creadas por leyes especiales, artículo 1 de la ley 22.016, las excluye en su totalidad, pero además prorroga la obligación, salvo que ejerza la opción de llevar adelante el libro de IVA digital, prorroga la obligación para responsables exentos de IVA a su implementación a partir de mayo 2021. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Por ejemplo, a una obra social, estoy refiriéndome a una entidad radial que no supere los 5 kilowatts, a un responsable de taxi que no exceda 100 kilómetros, son exentos de impuesto al valor agregado, tendrían obligación de presentar el régimen informativo. Sin embargo, hoy por hoy ha quedado muy claro y explícito en la norma que a partir de mayo todo sujeto exento, salvo las entidades que el artículo 7, inciso H, apartado 6 de la ley de IVA, expresamente considera que si tienen la exención de impuesto a las ganancias, no corresponde la obligación del libro IVA digital, que lo que permite es importar la información de las bases de datos y validarla con los documentos de respaldo. De esta forma, sale un registro del libro IVA digital y con esa información se puede confeccionar directamente el formulario 2002 de presentación de impuesto al valor agregado. Siguiendo cronológicamente con las publicaciones, el 11 de febrero del año 2021 se publicó la Resolución General 4931, vinculado con el pago a cuenta de bienes personales. Recordemos que el pago a cuenta de bienes personales fue dispuesto por la Resolución General 4673 para el periodo fiscal 2020, y esta norma viene de la mano de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley 27.541, en la cual se dispuso en su título sexto que dentro de la Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales, ¿sí?, se faculta al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre del año 2020 a fijar alícuotas diferenciales de gravámenes, y donde aquellos contribuyentes que tengan bienes en el exterior y que no quieran ser alcanzados por alícuota diferencial, ¿sí?, se dispuso que tendrían que repatriar los activos financieros que representen por lo menos un 5% de la evaluación de los bienes situados en el exterior. Esto tenía que realizarse hasta el 31 de marzo de cada año y conservarse dentro de una cuenta bancaria. La base para el año 2019 fue
la base imponible 2018, para el 2020 la base es la declaración jurada 2019. El cálculo de este pago a cuenta está confeccionado y publicado en sistema registral, pero la Resolución General 4.931 ha dispuesto que el profesional o el contribuyente tendría que calcular en papeles de trabajo cuál va a ser el impuesto determinado, neteando los anticipos que tiene que ingresar obligatoriamente, 5 anticipos, y si de este cálculo arroja un saldo a favor del contribuyente, en ese caso puede ejercer la opción de quedar eximido del ingreso del pago a cuenta, lo cual, recuerden que la resolución 4.673 establecía cuáles eran las excepciones del pago a cuenta. Bueno, se amplía esta excepción para determinados contribuyentes. ¿Sí? La obligación es conservar los papeles de trabajo por un plazo de 10 años a disposición de los funcionarios fiscalizadores. Otra norma publicada el 18 de febrero del año 2021 fue la Resolución General 4.933, que ha generado bastante movimiento porque es el régimen de registración de contratos de locación de inmuebles. A raíz de la ley 27.551 se han introducido cambios en la regulación de contratos de locación, y si bien ya desde el año 2018 todo empleado en relación de dependencia, jubilado o pensionado puede informar los contratos de locación para la deducción del importe de alquiler de impuesto a las ganancias, que no puede exceder el 40% de la ganancia mínima no imponible, nace este régimen de registración de los contratos que alcanza a inmuebles urbanos y rurales, inmuebles con fines turísticos. También se amplía el alcance a toda locación de locales comerciales, están en supermercados, hipermercados, shopping, galerías, centros o polos gastronómicos, ferias, mercados, centros de convenciones, sótanos, azoteas, terrazas, que se suelen utilizar para alquilar en caso de carteles de publicidad, o a veces también para antenas de celulares o de radios. Entonces, esos contratos, que muchas veces son llevados adelante por los consorcios, hoy tendrían obligación de ser denunciados. ¿Qué es lo que excluye el régimen? A los alquileres de espacios de góndolas, ¿sí? Sin embargo, esta obligación también se extiende a los locadores, arrendadores, sublocadores y subarrendadores. Y fíjense que este régimen también obliga a que sujetos residentes en el exterior, que sean locadores de inmuebles en el país, tienen la obligación de informar en el régimen, en el registro, el contrato a través de sus representantes. Esos representantes, recuerden que hoy serían lo que también en impuesto al valor agregado es lo que llamamos responsable sustituto, previsto en el artículo 4.1 de la ley de IVA, y que especialmente cuando haya locación de inmuebles con un destino distinto de casa-habitación, arrendamientos agropecuarios o locaciones al Estado, ¿sí? En esos casos, ¿sí?, van a estar exentos, pero tienen obligación, si no, de ingresar el impuesto al valor agregado, porque generalmente cuando hablamos de representantes nos situamos nada más que en el responsable sustituto de bienes personales. Es para tener presente nada más, porque este régimen lo hace el contribuyente ingresando a la página web con quit y clave fiscal nivel 3, dentro de los 15 días de celebrado el contrato, por supuesto adjuntando una copia en PDF o en JPG. Cuidado que nada dice de que tenga que estar ingresado impuesto de sellos, ¿sí? Y algo interesante, el locatario o arrendatario también puede llegar a informar el contrato en forma unilateral o también cuando se haya generado un juicio por desalojo. Por lo tanto,
Si estamos hablando desde cuándo entra en vigencia la obligación de informar un contrato, bueno, todos aquellos celebrados a partir del 1 de julio del 2020, que continúen vigentes, así como aquellos que se celebren a partir de esta fecha, 31 de marzo 2021, tienen un plazo excepcional hasta el 15 de abril, inclusive para ser denunciados. Por supuesto que una nota aclaratoria no menor es que más allá de informar un contrato agropecuario, ¿sí?, que puede ser por arrendamiento rural, bueno, sigue vigente la obligación de declarar los contratos del Sistema de Información Simplificado Agrícola, más conocido como SISA. Este régimen informativo, creado a través del decreto 434 del 2016, donde se aprobó el Plan de Modernización del Estado y cuyo objetivo era una administración pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, bueno, ha previsto que las entidades y jurisdicciones previstas en el artículo 8 de la ley 24.156, que componen el sector social, deben intercambiar información pública que produzcan, obtengan o que se encuentre en su poder o que estén bajo su control. Y por ello, a partir del 2017, la plataforma digital del sector público para facilitar la interacción entre las personas y el Estado, creó este régimen informativo donde se denuncian no solamente los contratos, sino que reemplaza los registros fiscales de operadores en la compra-venta de granos y legumbres, Resolución General 2300, reemplaza el registro fiscal de tierras rurales explotadas de la Resolución General 4096 del 2017, al padrón de productores de granos monotributistas, al régimen informativo de capacidad productiva y producción, reemplaza al Registro Nacional Sanitario, RENSPA, ¿sí?, creado por la Resolución 423 del año 2014, y al Registro de Usuarios de Semilla, más conocido con la sigla RUS, del Instituto Nacional de Semillas, ¿sí?, con lo cual reemplaza 6 registros de información en uno solo. La inscripción en SISA es de carácter obligatorio y gratuito para productores de granos y semillas en procesos de certificación, así como los operadores que intervengan en la cadena de comercialización, producción y que sean propietarios, usufructuarios, ocupantes, cualquiera fuera el título, tiene obligación de cumplir con este régimen informativo SISA que alcanza a personas humanas y a personas jurídicas, ¿sí? Esto genera, ¿sí?, a evaluar a través de un sistema de scoring la conducta fiscal, así como las relaciones con los demás organismos, obteniendo cada vez que presenta una constancia de modificación o adenda de contratos que tiene que publicar. Esto nos pareció novedoso en el sentido de cómo vienen a cumplirse 2 regímenes en paralelo. Siguiendo con las publicaciones, me pareció interesante mencionarles que el 8 de marzo se publicó la resolución 2 de la Inspección General de Justicia, donde entiendo que al haber un vínculo directo, el IGJ y AFIP, se va a tener información más fidedigna porque las sociedades por acciones simplificadas, que ustedes saben, pueden ser de 2 o más personas, pero también pueden ser sociedades unipersonales y que se conforman con 2, el capital se conforma con 2 mínimos del salario mínimo vital y móvil, que hoy creo que son 22.000 pesos aproximadamente. A partir de los ejercicios contables cerrados el 30 de junio del año 2020, deben presentar también en forma electrónica estados contables conformados por el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y la memoria, además del informe del auditor dentro de los 15 días posteriores a la aprobación del órgano de gobierno. Cuando hablamos del órgano de gobierno, tal como dice la resolución, se remite a lo que es la asamblea de socios, con el acta de asamblea. El trámite se realiza a través del portal Trámites a Distancia, adjuntando toda la documentación en PDF y
plantea que su incumplimiento habilita la aplicación de sanciones por parte del IGJ directamente a sus representantes, directores, síndicos o administradores, y a toda persona o entidad que no cumpla con la obligación de proveer información. Otro aspecto que no me pareció que no podíamos dejar pasar es la reciente publicación de la Ley 27.613, publicada el 12 de marzo del 2021, que es el incentivo a la construcción federal argentina y el acceso a la vivienda. Para todos los que estamos en la sala, que somos AFIP, esto no deja de ser un blanqueo. En esta norma, que aún falta la reglamentación de AFIP, se exime al inversor del impuesto sobre los bienes personales, pero ¿en qué porción? Se lo exime del importe que afecte a proyectos inmobiliarios al 31 de diciembre del 2022. O sea que esa inversión vuelvo a insistir, en proyectos inmobiliarios hasta el 31 de diciembre del 2022, inclusive, va a quedar excluido del impuesto sobre los bienes personales, sin importar que se hayan efectivizado en moneda nacional o extranjera. También habilita un pago a cuenta de bienes personales del 1% de las inversiones, por supuesto que no puede generar saldo a favor, pero aquellos importes que no pudieran computarse se podrán trasladar hasta el periodo fiscal 2022. Los titulares de inmuebles o derechos sobre inmuebles que incorporen estos inmuebles a construcción de viviendas van a poder diferir el impuesto a la transferencia inmueble, así como el impuesto cedular de ganancias incorporado por la Ley 27430 a partir del 1 de enero del año 2018, cuando estos inmuebles sean enajenados a sujetos que obtienen rentas de la tercera categoría y que desarrollen proyectos inmobiliarios. Recuerden que en este artículo entrarían todas las sociedades comerciales, fideicomisos, fondos comunes de inversión, sociedades de economía mixta, entrarían sociedades de personas que no estén expresamente enumeradas en el artículo 73, y por otra parte, este beneficio, este blanqueo, siempre está vinculado con el desarrollo de proyectos inmobiliarios, cuya condición para poder acceder al beneficio es que el inicio de ese proyecto inmobiliario se produzca en un plazo de 2 años, como máximo, desde la entrada en vigencia de esta ley, que es el 12 de marzo del 2021. El impuesto que se va a determinar sobre la inversión se toma como base imponible el costo actualizado del inmueble o construcción más cada una de las mejoras. Como ya está vigente el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ese costo de inversión se actualizará por IPC, tal como este lo prevé, y al igual que las normas de evaluación de inmuebles. Las personas humanas, sucesiones indivisas y sujetos del artículo 53, pueden declarar de forma voluntaria la tenencia de moneda extranjera y nacional, ya sea en el país o en el exterior, desde la vigencia de la norma y hasta 120 días corridos. Por supuesto que esta exteriorización de moneda debe depositarse en una cuenta especial y asignarse a la construcción argentina. La cuenta toma el nombre de SECONAR y donde esos fondos pueden ser afectados transitoriamente a la compra de títulos públicos nacionales e inmediatamente invertidos en inversiones inmobiliarias, siempre que la condición para este, entre comillas, blanqueo, será que no provengan de jurisdicciones no cooperantes o de jurisdicciones calificadas como de baja o nula tributación. En materia de jurisdicciones no cooperantes, como ustedes saben, tenemos una lista en el artículo 24 del decreto reglamentario de impuesto a las ganancias, pero esa lista es dinámica, con lo cual siempre es conveniente hacer la consulta en la web de AFIP porque se van modificando. También, a través de esta ley, se establece un impuesto especial
sobre el valor de la tenencia declarada de moneda nacional y donde, de acuerdo a la fecha de exteriorización, 30, 60, 90 días, el impuesto a pagar, este impuesto especial, ¿sí?, va a ser sobre la base de la inversión inmobiliaria a una alícuota que oscila entre el 5 y el 20%, y cuando estamos hablando de tenencia en moneda extranjera, el tipo de conversión será tipo comprador del Banco de la Nación Argentina. Se aclara en la norma que este impuesto no es deducible ni será pago a cuenta de impuesto a las ganancias, pero como todo exteriorización voluntaria, los libera tanto de incremento patrimonial no justificado por el ocultamiento de activos y expresamente los libera de toda acción civil, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera y de infracciones administrativas que pudieran corresponder por la omisión de impuestos. También se los exime de todos aquellos impuestos, ya sea IVA, impuesto al valor agregado, impuesto a los bienes personales, inclusive de salidas no documentadas por los fondos que hoy están exteriorizando, alcanza a los sujetos de sociedades del artículo 53b, salvo que hubieran ejercido la opción del 73 a 8 para sociedades de personas o para fiduciantes beneficiarios, para lo cual quedarían dentro de lo que es el artículo 53A de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Deja fuera de la posibilidad de normalizar esos fondos o patrimonios no declarados para reactivar la construcción argentina a los sujetos que se enumeran en el artículo 16, que se hubieran desempeñado en los cargos que yo cito, que resumí algunos, desde el 1 de enero del año 2010. ¿Qué cargos? Tanto presidente, vicepresidente o intendente, senador, diputado, magistrado defensor del pueblo, mi secretario, subsecretario del Poder Ejecutivo, rector, decano, secretario de universidades nacionales, provinciales, municipales. Y como requisito plantea la ley, para poder adherir a este blanqueo, y tomo estas palabras que fueron mías, porque esta exteriorización voluntaria no es más que un blanqueo, renuncian a cualquier acción judicial o administrativa, y si la hubieran entablado, tendrán que presentar el desistimiento para poder obtener el beneficio. AFIP, si bien no va a ser denuncia penal tributaria, sí va a seguir informando a la Unidad de Información Financiera, y los trámites para obtener los beneficios del presente blanqueo se hallan amparados por el secreto fiscal, no pudiendo brindar información aún a pedido del interesado, aún a pedido de quien hubiera hecho esta exteriorización, salvo superiores jerárquicos, y es una forma también que acá prevé como un incentivo más que en caso de obras que hubieran quedado paralizadas o abandonados en proceso de construcción, el Estado Nacional va a poder, a través de aportes y planes o programas, llevar a la conclusión estas obras. Otra norma que nos pareció interesante conocer es la resolución 4.947, que es del 16 de marzo del 2021, está vinculado con el desastre forestal en la Patagonia, donde en esa página que ustedes ven en la web Emergencia Incendios Forestales, están enumerados digamos, los parajes o zonas que han quedado alcanzados por este beneficio de prórroga de los vencimientos y pagos de impuestos, tanto ganancias, IVA, bienes personales, y también como contribuciones de seguridad social, autónomo y monotributo. Recuerden que si el contribuyente no está incorporado dentro de estas zonas, no puede obtener el beneficio. Esto es interesante cuando se discuten las multas automáticas especialmente. Y algo relevante que no lo había visto en otras normas de prórroga, se excluyen las cuotas de planes de facilidad de pago vigentes, las retenciones y recursos de seguridad social, ¿sí? O sea que dejan afuera, pero se suspende, ¿sí? Pero se suspenden las intimaciones, juicios de ejecución y medidas cautelares, ¿sí? De planes de pago entre el 1 de abril y el 21 de julio. Para que el contribuyente pueda tener el beneficio, tiene que estar en el sistema registral con el código 495, emergencia o desastre
ígneo. Si el contribuyente no los tuviera, tendría que pedir a través de presentaciones digitales, antes del 30 de abril del 2021, la incorporación, justificando con documentación que se encuentra el establecimiento dentro de la zona de emergencia. Un tema que, si bien no es impositivo, pero justamente una de las compañeras recién hizo la pregunta, ¿qué sucede con el régimen legal de teletrabajo? Se publicó la resolución 142 del 19 de marzo, donde, si bien el régimen legal se creó a través de la ley 27.555, es para aquellas actividades que por su naturaleza y características lo permitan. Ya la ley disponía que iba a entrar en vigencia a los 90 días contados a partir de la finalización del aislamiento. Y por eso viene la aclaración, porque si bien hoy no hay aislamiento, hay distanciamiento social y eso ha permitido a varios de los sectores productivos poder volver a reactivar sus actividades. Pero el traslado a la modalidad de teletrabajo tiene que ser voluntario y prestado por escrito por la persona que trabaja de forma presencial, la cual esa selección pudiera ser revocada en cualquier momento. Y como se mantienen las restricciones sanitarias hasta el 30 de diciembre del año 2021, todo trabajador que realice tareas en su domicilio, como nos ocurre a los compañeros de AFIP, nosotros hacemos trabajo remoto o trabajo a distancia. Y por las medidas adoptadas por el empleador para minimizar riesgos de contagio, no puede ser consustitutiva del acuerdo escrito que rige en el régimen legal de teletrabajo. Por eso no podemos decir que lo que estamos haciendo es teletrabajo, es trabajo remoto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, excelente. Gracias. Genial, porque la verdad es tan necesario, uno con el acelere con el que vive, a veces no llega a leer todo, obviamente, y a saber todas las novedades, así que esto es un pantallazo y un raconto excelente. Gracias, Cris. Muy amable. ¿Sabes qué? Hay una consulta, si querés te la hago ahora, justo que es una solita, antes de... Escucho. ¿La tenés ahí, Rocío? Bueno. ¿Querés que la lea yo? No sé si... Dale, Lía. Bueno, Marta Goya pregunta, ¿entonces los gazebos o locales o góndolas se excluyen, por ejemplo, en ferias? Está hablando de los contratos de alquiler. Claro. La ley expresamente cita góndolas, no habla de gazebos. Fíjate que al no estar enumerada, sinceramente no me arriesgaría a decir que no tenga que denunciar un gazebo, porque nuestra interpretación de las normas tributarias es literal. Por lo tanto, si no está expresamente excluida, como si las góndolas, habría que exteriorizarla en el régimen de contratos de locación. Excelente. Bueno, no sé si quién... Viviana de Celis. Vivi, sí, ¿andas bueno, por ahí? Sí, gracias. bajo la cámara para compartir y que no se trabe nada. Bárbaro. ¿Se ve? Todavía no. ¿Ahí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el aporte solidario y extraordinario para modificar los efectos de la pandemia COVID-19, establecido por la Ley 27.605 y el Decreto 42 del año 2021. A ver, un segundito que no me avanza. Vivi, si tocas la pantalla, donde estás, abajo a tu izquierda van a aparecer unos simbolitos que te dejan avanzar.
¿Qué pasa? Ahí. Listo. Lo que pasa es que no me aparecían los simbolitos. Ah, Está bien, listo. Bueno, vamos a recorrer a continuación toda la legislación que tiene que ver con este aporte solidario y extraordinario de emergencia. El aporte fue instituido por la Ley 27.605, publicada en el Boletín Oficial el 18 de diciembre de 2020. Fue reglamentada esta ley por el Decreto 42 del año 21, publicado el 28 de enero del corriente año. A esta legislación acompaña AFIP reglamentando todo lo que tiene que ver con presentación y pago de declaración jurada con la resolución 4930 publicada el 8 de febrero de 2021 y la más nuevita, todo lo que tiene que ver con el régimen de facilidades de pago para ingresar el aporte, que es la resolución 4942 de 2021 publicada el 10 del 3 de este año. Este aporte solidario y extraordinario tiene las siguientes características. En primer lugar, y voy a tomar algunas palabras del doctor Damarco en sus exposiciones, decimos que es un aporte solidario y extraordinario por única vez. El doctor Damarco hace una interpretación gramatical, literal, de la palabra aporte. ¿A qué se refiere este término latino, esta palabra aporte? Bien, se refiere a llevar algo para conseguir un fin. Este aporte es solidario porque es para contribuir, es una contribución a un fin común. ¿Cuál es ese fin común? Bueno, ese fin común es exactamente como lo dice la ley, morigerar los efectos que tiene esta pandemia. Y queda establecido en la ley que el mismo es por única vez. ¿Sobre quién recae? Y recae sobre las personas humanas y sucesiones indivisas. ¿Sobre qué va a recaer este aporte? Este aporte va a recaer sobre los bienes que estas personas humanas o sucesiones indivisas tengan en existencia a la fecha de promulgación de la ley, al 18 de diciembre de 2020. Cuando hablamos de bienes en existencia, hablamos de activos, por decirlo de alguna manera. No se considera los pasivos que estas personas tengan en su patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de bienes, sinónimo de activos. ¿Quiénes van a ser los sujetos obligados? Bien, los sujetos obligados a realizar este aporte van a ser los residentes en el país por los bienes situados en el país y en el exterior. Los no residentes en el país tributarán el aporte por los bienes ubicados en el país y aquellas personas de nacionalidad argentina que residen en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación van a quedar alcanzados por este aporte por la totalidad de sus bienes, tanto los situados en el país como aquellos situados en el exterior. Aquí podemos hacer algunas consideraciones. En la primera y segunda viñeta hablamos de residentes en el país y de no residentes en el país. Pues bien, la ley 27.605 no define en ninguno de su articulado, como tampoco lo hace el decreto ni las resoluciones de AFIP, qué se entiende o qué entiende este aporte por residentes. Es por ello que, para definir estos términos, debemos acudir a la Ley de Impuesto a las Ganancias. La Ley de Impuesto a las Ganancias tiene definida residente en el artículo 116, extendiéndose hasta el 123. ¿Y cómo vamos a hacer, digamos, un resumen pequeño? ¿Cómo resume la Ley de Impuesto a las Ganancias quién es residente argentino? Bien, se considera la Ley de Impuesto a las Ganancias, considera residente argentino a toda persona de nacionalidad argentina o bien que haya adquirido esta nacionalidad, que resida en el país y que no haya perdido por alguna de las razones que considera la ley el carácter de residente.
¿Cuándo la ley considera que se pierde la residencia en el país? Bien, se pierde por dos causas. Una persona residente argentino puede perder tal calidad por adquirir residencia en un país extranjero o bien por permanecer ausente del país por un periodo superior a 12 meses, manifestando su voluntad de no residir en nuestro país. También la ley de impuesto a las ganancias considera como residentes argentinos a aquellas personas de nacionalidad extranjera que, no habiendo adquirido la nacionalidad argentina, permanezcan en nuestro territorio con voluntad de permanecer por un periodo superior a 12 meses. Habiendo definido qué se entiende o qué el marco de lo que es residencia y no residencia, vamos a pasar ahora, porque tampoco lo define la ley 27605, a qué se consideran, ¿sí?, lo que se ve en la última viñeta, jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. Así como lo hicimos con residencia, para definir estos términos también debemos hacer uso de la ley de impuesto a las ganancias. Esta ley, en su artículo 19, define a las jurisdicciones no cooperantes como aquellos estados, territorios, los cuales no tengan con nuestro país firmado convenios de información tributaria, o bien que teniendo convenios para evitar la doble imposición internacional, estos tengan cláusula amplia de intercambio de información, ya que si no tienen esta cláusula, tampoco, no podrán ser considerados, ¿sí?, como jurisdicciones que cooperen, serán considerados jurisdicciones no cooperantes. También se considera una jurisdicción no cooperante cuando, por alguna circunstancia, se haya tenido algún acuerdo de información o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula amplia, pero este no se haya cumplido. Por otra parte, con relación a las jurisdicciones de baja o nula tributación, se encuentran definidas en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Cómo las define? Pues bien, la ley nos dice que se va a considerar que una jurisdicción será de baja o nula tributación cuando la tasa máxima para el impuesto societario sea en un 60% inferior a la prevista en el inciso A del artículo 73 de nuestra ley. Para nuestro país esto sería, hasta los ejercicios iniciados al 31 de diciembre de 2020, la tasa es del 30%, o sea que no podrían tener tasas que graven la renta societaria que fueran inferior al 60% de 30%, o sea, no podría ser inferior al 18%. Tal como dijo Cristina, como estas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, si bien se encuentran enumeradas en el artículo 24 del decreto reglamentario, como son verdaderamente cambiantes, a continuación dejamos el link en el cual ustedes pueden consultar actualizado el listado de jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. La ley 27605 prevé un mínimo exento de 200 millones de pesos. Y como pueden ver ustedes en la anteúltima viñeta, no considera mínimo no imponible. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer que un sujeto tiene un patrimonio de 200 millones, un peso, entonces su patrimonio quedará alcanzado en la totalidad por este aporte. Mientras que si tiene un patrimonio inferior en un peso a los 200 millones, no quedará alcanzado por este aporte. ¿Cómo se van a evaluar los bienes? Los bienes incluidos se van a evaluar de acuerdo a lo previsto por la Ley de Bienes Personales. No obstante ello, y dado que
la fecha de evaluación es distinta a la de bienes personales, ya que es el 18 de diciembre de 2020, la AFIP va a publicar la evaluación de los distintos bienes, tales como automotores, lanchas, motos. Las tablas estarán publicadas en el sitio de AFIP de aporte solidario. Con respecto a los bienes, hay que hacer una aclaración que está, bueno, que lo hace el decreto y la reglamentación. No se va a incluir para la determinación de la totalidad de los bienes, dijimos que se evalúan de acuerdo a la ley de bienes personales, pero tiene una diferencia. No se va a incluir en el patrimonio a considerar la presunción absoluta que existe en la ley de bienes personales referida a los bienes del hogar. Esa presunción del 5% no va a ser aplicable para determinar la base imponible de este aporte. En relación a las alícuotas aplicables, y ya lo vamos a ver más adelante, existen dos tipos de alícuotas, dos tipos de tablas. Una que será aplicable sobre la totalidad del patrimonio existente en el país y así también el patrimonio de los bienes del exterior, los activos financieros que se repatrien, y una segunda tabla con alícuotas más gravosas para aquellos bienes situados en el exterior y que no hayan sido susceptibles de repatriación. Aquellos sujetos que tengan en condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, administración o guarda, bienes con sujetos, ¿sí? Que sean sujetos pasivos del aporte y que estos bienes pertenezcan a personas humanas de nacionalidad argentina domiciliadas o residentes en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, o bien que estos bienes, los cuales tienen en condominio, uso, goce, pertenezcan a personas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, deberán actuar como responsables sustitutos. Una persona puede tener un único responsable sustituto. Un residente en jurisdicciones no cooperantes o residentes en el exterior puede tener en el país un único responsable sustituto. En relación a las sucesiones indivisa, para determinar su responsable sustituto, para aquellas que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2020, deberán regirse por la residencia del causante al 31 de diciembre de 2019. Aquellos sujetos que se deban dar de alta como responsables sustitutos, la misma deberá hacerse a través del sistema registro tributario en la opción Relaciones y dentro de esta deben ingresar a responsable sustituto aporte solidario. Algunas consideraciones a tener en cuenta previstas en la Ley 27.605. Los sujetos residentes argentinos y aquellos domiciliados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación deberán incorporar a sus bienes gravados al 18/12/2020, fecha de entrada en vigencia de la ley, los siguientes bienes: los aportes a trust, fideicomisos financieros, fundaciones de interés privado y similares, participación en sociedades o entes sin personería fiscal, participación directa o indirecta en sociedades o otros entes de cualquier tipo. Otro aspecto que introduce el decreto 42 de 2021 es una opción para la evaluación de las participaciones societarias. ¿En qué consiste esta opción? Bien, los sujetos que tienen participación en sociedades pueden optar para su evaluación entre dos alternativas. Una puede ser determinar la evaluación mediante la
determinación del valor de activos y pasivos de la sociedad al 18/12/2020, o sea, a la fecha en la cual se promulga la ley, o bien valuarlo, ¿sí?, al patrimonio neto del último ejercicio comercial cerrado antes de esa fecha, cerrado antes del 18/12/2020, porque ¿qué pasa? Piensen que para evaluar al 18/12/2020 hay que hacer un balance especial, ¿sí?, porque ninguna empresa va a cerrar estados contables al 18 de diciembre de un año. Entonces, el decreto permite esta opción: o valúo al 18 de diciembre o bien valúo al último ejercicio cerrado antes de esa fecha. Pero el ejercicio de esta opción tiene una limitación, ¿sí? No se va a poder ejercer esta opción si las acciones o participaciones no arrojan aporte a ingresar. Si esto sucede, al no poder ejercer la opción, no queda otra que valuar al 18 de diciembre de 2020, hacer un balance especial a esa fecha. Tampoco va a poder usar la opción de valuar al último balance cerrado si el accionista hubiese modificado su tenencia accionaria entre la fecha de cierre de los estados contables y el 18 de diciembre de 2020. Esta opción de evaluación no solo es aplicable para las sociedades previstas en la Ley 19.550, sino que también se hace extensiva para las empresas unipersonales. La Ley 27.605 tiene en su articulado una presunción fiscal relativa. ¿A qué se debe esta presunción? Pues bien, que las variaciones en los bienes sujetos al aporte que hubieran sucedido durante los 180 días anteriores al 18 de diciembre de 2020 constituyen un ardite evasivo o tienen la finalidad de eludir el pago. Recuerden que esto es una presunción de tipo relativa, o sea, el contribuyente, el sujeto pasivo del aporte, tiene todos los medios para probar que si esto sucedió, no se debió a un posible ardite evasivo, ni constituyó una finalidad ilícita. Esto es algo parecido, podemos llegar a compararlo, al periodo de sospecha establecido en la Ley de Concursos y Quiebras, ¿no?, como para situarnos en algo. La ley también, y al legislar esta presunción, ¿sí?, faculta al organismo, faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que la misma pueda disponer que tales bienes igualmente se computen a los fines de determinar el patrimonio. El decreto reglamentario, a tal fin, faculta al fisco a instrumentar distintos regímenes de información para recabar datos que permitan la detección de tales operaciones. Bueno, aquí tenemos la tabla 1, nosotros la hemos llamado tabla 1, es la tabla de alícuotas que se aplica sobre bienes en el país o aquellos bienes que se repatrien, que a continuación de las tablas ya vamos a desarrollar el tema. Acá vemos, bueno, tiene intervalos, son muy parecidas a las tablas de bienes personales, lo único que cambian son las alícuotas. Esta es la tabla 2 o tabla de bienes en el exterior, se aplica a aquellos bienes situados en el exterior y que no hayan sido repatriados. ¿Cómo se aplican estas tablas? Bien, se aplican igual que las tablas de bienes personales. Vamos a suponer que una persona tenga un patrimonio total de 600 millones de pesos, de los cuales 400 millones obedezcan a bienes situados en el país y 200 millones a bienes situados en el exterior, los cuales no hayan sido susceptibles de repatriación. ¿Cómo se aplica esta tabla? Bien, esta tabla, por los 400 millones que tiene en el país,
va a aplicar la tabla 1. ¿Sí? Aquí tenemos los 400 millones que tiene en el país, va a aplicar, sería el segundo renglón, un monto fijo de 6 millones y el 2,25% sobre 1 millón, porque sería sobre el excedente de 3 millones. Mientras que para aplicarla sobre los 200 millones que tiene en el país, va a tener que, para considerar la alícuota a aplicar, va a tener que tomar la totalidad de su patrimonio. O sea, este sujeto tenía, dijimos, 600 millones. Entonces se va a tener que situar en la tercera línea, que va a ser el 3,75%. ¿Y sobre qué bienes va a aplicar sobre qué monto va a aplicar este 3,75%? Bien, este 3,75% va a ser aplicado únicamente por los bienes situados en el exterior, en nuestro ejemplo, por los 200 millones. Vale decir que en esta persona el aporte a ingresar se va a configurar de dos partes. El aporte resultante de los bienes en el país más el aporte resultante de los bienes en el exterior. Y ahora sí, como nombramos anteriormente, hablamos varias veces de repatriación, ahora sí vamos a comenzar con lo que la ley 27.605 prevé para repatriación de activos en el exterior. ¿Cuándo se va a considerar que un activo se repatria? Se considera repatriado con el ingreso al país de al menos el 30% de los activos financieros dentro de los 60 días hábiles administrativos a partir del 18 de diciembre 2020, a partir de la vigencia de la ley. O sea que todo monto que se ingrese de activos financieros que sea igual o mayor al 30% de ellos y que se hubiera hecho en un plazo contando 60 días hábiles administrativos a partir del 18/12/2020, se considerará activos financieros repatriados. La ley es taxativa con respecto a los activos financieros en el exterior susceptibles de repatriación. Y estos son moneda extranjera depositada en entidades bancarias, participaciones societarias en todo tipo de entidades, fideicomisos, trust, patrimonios de afectación, instrumentos financieros, títulos, valores, derechos y créditos. ¿Cuál es el requisito para la repatriación? ¿Sí? Un requisito que no puede dejarse de lado bajo ningún concepto. Y es mantener los fondos repatriados inmovilizados hasta el 31 de diciembre de 2021, depositados en una cuenta de repatriación en entidades normadas por la ley 21.526. ¿Esto es siempre así? No. O sea, ¿es necesario que siempre ese dinero que yo repatrio quede inmovilizado? No, no es necesario. Solamente puedo hacer uso de ese dinero en las siguientes situaciones. Que lo venda en el mercado único y libre de cambio, que compre obligaciones negociables, ¿sí? Establecido su régimen en la ley 23.576. Esas obligaciones negociables sí o sí deben estar emitidas en pesos. También no deberá estar inmovilizado si lo dedico a la adquisición de instrumentos en moneda nacional para fomentar inversiones productivas, o bien a aportes a entidades regidas por la ley 19.550, salvo que éstas tengan como actividad la financiera, pero para inmovilizarlos con esta inversión, la ley me establece dos requisitos. Primero, me dice que es condición que quien invierta hubiera tenido ya anteriormente participación en tal sociedad. ¿Sí? Hubiera tenido participación en tal sociedad antes del 18 de diciembre de 2020. No puede ser aportes a nuevas sociedades. Y la segunda condición que me establece para que pueda disponer de ese dinero inmovilizado en inversiones societarias es que estas sociedades donde se va a efectuar la inversión, donde se va a efectuar el aporte,
no distribuyan dividendos hasta el 31 de diciembre de 2021. Acá tenemos que resaltar que si la aplicación de estos fondos en cualquiera de estas opciones fuera parcial, el remanente del dinero que no invertí debe sí o sí continuar depositado e inmovilizado. Para disponer del dinero en alguna de estas operaciones, para que no quede nada en la cuenta, debo invertir o vender el 100%. ¿Sí? Si no se hace la operación en un 100%, el remanente no tengo otra opción que quede depositado en la cuenta de repatriación, inmovilizado hasta el 31 de diciembre de 2021. La ley 27605 también es taxativa en relación a qué no se considera activos financieros, porque recuerden que solo podemos repatriar activos financieros y están taxativamente enumerados. Pero también enumera qué no considera activos financieros. Y entonces la ley no considera activos financieros a las participaciones societarias, sean estas directas o indirectas, en empresas del exterior, cuando estas sociedades realicen actividades operativas en la medida que no provengan de rentas pasivas superiores a un 50% y la participación en las mismas no supere el 10% del capital. Cuando nos referimos a rentas pasivas, la 27605 tampoco las define. Entonces tenemos que ir a definir rentas pasivas al artículo 292 del decreto reglamentario de la ley. A modo de recordatorio, únicamente son rentas pasivas, los dividendos, los intereses por colocaciones de capital, las regalías, los montos por locación de inmuebles, siempre y cuando quien los loca no tenga como actividad principal, las sociedades no tengan como actividad principal la locación de inmuebles. Esos son en líneas generales lo que en el artículo 292 se consideran como rentas pasivas. Tampoco va a considerar la ley 27605 como activos financieros a los créditos y o derechos del exterior provenientes de operaciones de comercio internacional como actividad principal, o sea, al libre comercio internacional, ni a los instrumentos financieros derivados afectados a operaciones de cobertura que se relacionen en forma directa con la actividad productiva de la empresa y o mantenimiento del capital de trabajo. Vale decir que aquellos derivados financieros que guarden relación con operatoria de comercio no financiero. ¿Cuáles son los términos y condiciones para esta repatriación? Bueno, esto sí que es especial y en particular establecido por la resolución 4930. Establece que la entidad financiera de la cual se giren los fondos hacia el país deberá consignar la leyenda repatriación aporte solidario. Tanto se haga por SWIFT financiero, por SWIFT bancario, debe constar en el SWIFT, como también si se hace por las plataformas electrónicas de tipo home banking, también deben contener la leyenda aporte, repatriación, aporte solidario. Esto es muy importante. ¿Cuándo se va a considerar, cuando se repatria, cuándo se considera que ha ingresado al país, la fecha de ingreso al país? Y esto es muy importante porque recordemos que para repatriar habría que repatriar el 30% de los activos financieros y tenían un plazo de 60 días hábiles administrativos contados a partir del 18 de diciembre de 2020. Entonces, es muy importante que la resolución establece que se va a considerar fecha de ingreso al país el día que se acrediten los fondos en la cuenta de repatriación. También es muy importante en este caso tener en cuenta, y sobre todo porque dijimos que había que repatriar el 30% de los activos financieros,
tener en cuenta que este tipo de operaciones tiene costo y que estos costos se deducen del capital que se transfirió. Entonces, hay que tener en cuenta que el monto neto de todos estos gastos y comisiones que quede depositado en la cuenta de repatriación del país no sea en ningún caso inferior a ese 30%. La resolución 4930 establece también como una condición especial para la repatriación que aquellos sujetos que efectúen esta operación deberán confeccionar un informe especial y firmado por contador público independiente, el cual debe estar certificado por la autoridad competente, por los consejos profesionales, en el cual el profesional se expida sobre la razonabilidad, la existencia y la legitimidad de los activos existentes en el exterior y susceptibles de repatriación. El sujeto pasivo deberá conservar toda la documentación respaldatoria y la misma para que siempre esté disponible para el personal de AFIP cuando éste la requiera, pero con una particularidad: deberá también conservarla en formato digital, ya que la misma podrá ser solicitada a través de requerimientos fiscales electrónicos. La declaración jurada se va a confeccionar mediante el servicio Aporte Solidario y Extraordinario, el cual se encuentra disponible, como todos los demás, en el sitio web institucional. Quienes hubieran repatriado fondos, además de lo requerido para cualquier sujeto pasivo del aporte, deberán informar las transferencias realizadas y la cuenta especial de repatriación. Además, deberán adjuntar en forma digital los comprobantes tanto del giro como del depósito en la cuenta. Una vez efectuada toda la presentación, como resultado, el sistema emite el formulario 1555. ¿Qué sucede con el ingreso del saldo, los intereses y los accesorios? Bueno, el ingreso del saldo se va a materializar mediante transferencia electrónica o billetera electrónica. Para generar el BEP tenemos que tener en cuenta los siguientes códigos. 238 corresponde a aporte solidario y extraordinario. 019, el concepto de declaración jurada. Subconcepto, cuando es declaración jurada, será 019 y tenemos que tener en cuenta el subconcepto cuando se refiera a intereses o accesorios referidos al aporte. Aquí hay algo para tener en cuenta muy importante. En ningún caso este aporte es compensado. El aporte solidario no puede ser compensado con saldo a favor de libre disponibilidad de ningún tipo. En todos los casos tiene efectivo ingreso. Si el sujeto es pasible, si tiene un patrimonio superior a 200 millones, sí o sí ingresa aporte. Así como no tiene bienes exentos, no tiene ninguna desgravación, tampoco tiene previsto ningún mecanismo que no sea el efectivo ingreso del mismo. La resolución 4930 también prevé no solo la presentación de la declaración jurada determinativa del aporte, sino también de una serie de declaraciones juradas informativas. ¿Cuáles son ellas? ¿Quiénes están obligados? Bien, deberán informar la titularidad de los bienes al 20 de marzo de 2020 los siguientes sujetos. Tanto los sujetos alcanzados por el tributo, como también aquellos sujetos que al 31 de diciembre de 2019 tuvieran un patrimonio igual o superior a 130 millones de pesos. También aquellos sujetos cuyos bienes
al 31 de diciembre de 2018 tuvieran bienes por un importe igual o mayor a 80 millones de pesos. Para los dos últimos casos, para los sujetos que al 31 de diciembre de 2019 su patrimonio fuera igual o mayor a 130, como para aquellos que al 2018 su patrimonio fuera igual o mayor a 80 millones, deberán informar también la titularidad de sus bienes al 18 de diciembre de 2020, aunque su patrimonio no llegue a 200 millones de pesos. La presentación de estas declaraciones juradas informativas se efectuará a través del servicio Declaración Jurada Informativa a Aporte Extraordinario, disponible también en el sitio web. Con respecto a los vencimientos, la presentación de la declaración jurada determinativa e ingreso del saldo resultante vence el 30 de marzo de 2021. En relación a las declaraciones juradas informativas, las mismas vencen el 30/4 de este año, estando disponibles en el sitio para su carga a partir del 22 de marzo de 2021. La última resolución, ¿sí?, la 4.942 de este año, establece un régimen de facilidades de pago para el ingreso del saldo resultante de la declaración jurada del aporte, como así también para los intereses que pudieran corresponder. Se puede solicitar este plan hasta el 28 de abril de 2021. Es igual, no tiene variantes a todos los planes de facilidades conocidos. El acogimiento al plan no implica en ningún caso ni la reducción de intereses resarcitorios ni libera de sanciones que pudieran resultar pertinentes. ¿Cuáles son las condiciones del plan? Bueno, son efectuar un pago a cuenta del 20% de la deuda consolidada. Las cuotas tienen un máximo de 5, todas serán iguales y consecutivas, venciendo el día 16 de cada mes, excepto la primera cuota, que a la cuota en sí misma se le debe adicionar los intereses calculados entre el día de consolidación del plan y hasta el vencimiento de la cuota. Vale decir que se consolida el plan cuando se efectúa el pago del 20%. Vamos a suponer que el plan se consolidó, no sé, el día 4, la cuota vence el 16, entonces la primera cuota tendrá que tener contenido esos intereses entre el día 4 y el día 16 de vencimiento de la cuota. Como ya dije, la fecha de consolidación será el día que se cancele el pago a cuenta. ¿Cuáles son los requisitos de adhesión? Iguales que para cualquier plan. Poseer domicilio fiscal electrónico, tener presentada la declaración jurada con anterioridad a la fecha en que se solicite el plan, declarar una CBU perteneciente a una cuenta corriente o caja de ahorro de las cuales se va a depositar los montos de las cuotas. La solicitud de adhesión se efectúa utilizando la clave fiscal a través del ingreso con clave fiscal y a través del sistema Mis Facilidades. ¿Cuál es el destino de este aporte? Dijimos que era un aporte solidario y extraordinario de emergencia. Entonces, tiene una afectación específica. ¿Cuál es el destino de este aporte? Bien, el 20% se va a destinar a equipamiento médico e insumos sanitarios. Otro 20% a subsidios para MIPYMES. Otro 20% al programa de becas Procrear. Un 15% a los fondos de integración sociourbana, al FISU, y el 25% restante a programas y proyectos de exploración, explotación y desarrollo de gas natural. Bueno, y hasta aquí. Excelente, Vivi. Muchísimas gracias. También súper clara. Me encanta que podamos tener este nivel de profesionales en el organismo. La verdad es algo maravilloso. Me encanta, de verdad. Antes de darle el pase a
A Edgardo, quería mencionarles porque estaban preguntando en el chat cómo se pueden hacer del material y de los certificados. Como siempre les digo, o sea, nosotros solamente dependemos que prensa nos pase el listado de asistentes, que por lo general siempre lo hace al día siguiente, también es muy expeditivo en eso, así que una vez que nosotros tenemos los datos de quiénes son los asistentes, confeccionamos los certificados y acompañamos el material. Así que quédense tranquilos que el jueves seguramente ya tengan en sus mails que consignaron para inscribirse el material y los certificados. Y recuerden también que todas las charlas quedan subidas a la plataforma de YouTube del canal del sindicato. Edgardo, ¿andas por ahí? Sí, estoy acá. Lo que quiero es... Quiero ampliarlo. No sé qué estoy haciendo. De abajo a la derecha, Edgardo, Sí. abajo a la derecha, fíjate que tenés vista de lectura, ponele. Abajo a la derecha tenés unos iconitos. Sí, la copa, ¿no? Si tenés 2 o 3 Ahí estamos. vistas de Genial, genial. Ahí estamos. Ahí se ve pantalla completa. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Muy interesantes las charlas de las colegas y compañeras de capacitación, Cristina y Viviana. Muy interesante ver todos estos temas porque nos ayudan en el día a día, en el trabajo cotidiano. Y acá para cerrar, nos pareció interesante ver un poco el tema de economía del conocimiento, qué es lo que está pasando con este tema. Justo de casualidad, no, yo no tuve ningún tipo de influencia, se dictó el lunes la resolución general que reglamenta estos conceptos, por los cuales acá ya empezamos a tener desde la FIP otra óptica de este tema. Recuerden que este tema es muy interesante desde el punto de vista estratégico y económico, por la importancia que tiene la profundización de todos estos conceptos de Internet, de economía digital, lo que hace a exportaciones y a ingresos de divisas, que son tan interesantes para todo el mundo, pero para nuestro país obviamente también. Esto ya en el año 2019 se había dictado en su mayoría, con amplia aceptación en el Poder Legislativo. Después tuvo un periodo en el cual no se llegó a aplicar el mismo, porque se iban a hacer ciertas modificaciones. En el interín tuvimos el tema de la pandemia. Bueno, pero ahora se ha establecido una ley modificatoria de la original, la ley 27.506, y la idea es que estos conceptos de economía del conocimiento ya llegaron para quedarse. Es un tema muy interesante y que va a tener aplicación futura, obviamente, y nos va a tocar directamente por el tema de los sistemas, los servicios web, sistemas de servicios web que van a estar relacionados con el seguimiento, con la inscripción, con la renovación de estos beneficios, así que creo que vale la pena comentarlo e ir internalizando estos conceptos. Acá lo que hay que tener en cuenta es cómo ha ido evolucionando la revolución industrial. La revolución industrial con los distintos tipos de revoluciones, de la 1 a la 4, ya en cualquier momento se viene la 5, preparémonos. Y básicamente acá tienen ustedes las fechas y qué es lo que fue dándose en cada de estas revoluciones, ¿no? En la revolución 1 fue el tema del agua, el vapor, todo lo que sea producción mecánica. En la revolución industrial 2, de las producciones en masa, todo lo que sea la división de trabajo, ¿se acuerdan? Taylor, Fayol, todas esas cosas ya un poco antiguas para todos, ¿no? En la revolución industrial 3, el tema electrónico, la tecnología de información y todo lo que sea la producción automatizada. Y en la revolución 4, industrial 4, que es la que nos atañe, todo lo que sea los sistemas ciberfísicos, todo lo que sea el Internet de las cosas, todo lo que sea la robótica, todo lo que sea la inteligencia artificial. Esos aspectos, no solo desde el punto de vista del que diseña esos conceptos, sino desde el punto de vista de lo que se viene para las administraciones tributarias. Porque nosotros como administración tributaria también vamos a tener que aplicar conceptos de robótica y de inteligencia artificial.
¿Qué antecedentes hay con respecto a este tema? Recordemos que se había dictado en su momento la ley 27.506, que se modifica por la ley 27.570. Y aparte de esta legislación, lo que hay que tener en cuenta es quién es la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? El Ministerio de Desarrollo Productivo. Este Ministerio de Desarrollo Productivo ha ido fijando ciertas resoluciones con, o sea, que tienen relación directa con todo lo que sea, cuáles van a ser los conceptos alcanzados, qué actividades, cómo van a registrarse los beneficiarios, ¿está bien? Y ahí ya de estas resoluciones surge la relación que hay entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y nuestra pyme. La resolución, por ejemplo, 327 de 2020, ¿qué hizo? Incorporó conceptos de economía del conocimiento ante el COVID-19. Entonces dio pautas en el periodo de la pandemia, cuando empieza la pandemia, qué es lo que se podía hacer para que esto siguiera teniendo su movimiento. Entonces, por ejemplo, se puede incorporar conceptos de economía del conocimiento, de nanotecnología, que se han aplicado en lo que sea los servicios de traslado, o sea, las ambulancias. En las ambulancias se aplican sistemas de nanotecnología, por lo cual dan una seguridad total de que no hay ningún tipo de infección posible. Y bueno, son conceptos novedosos que hay que ir aplicando. La resolución 4 es muy interesante porque ahí están, fresquita, es de enero de este año, porque ahí se menciona qué requisitos hay que cumplir, qué actividades y da datos del registro de beneficiarios. No cualquiera se puede incorporar acá, tiene que cumplir ciertos requisitos. El Ministerio de Trabajo entró también a tallar en este tema con la resolución 569 porque se establece una línea de formación. ¿Qué es? Una línea de formación que es una línea de capacitación que se va a realizar a través del Ministerio de Trabajo, que va a estar desarrollado con el desplazamiento de trabajadores que se pueden dar por estos avances de la robótica y la inteligencia artificial. Este es un tema muy interesante, un tema que está en boga en todo el mundo, ¿no? Hay otros países, obviamente la Unión Europea, Asia, Estados Unidos están trabajando más en estos temas. No hay efectos concretos muchas veces, pero es un tema que se va a venir en algún momento, ¿no? Si con estos avances tecnológicos no hay un desplazamiento de la parte robótica e inteligencia artificial, modificando esos factores, disminuyendo el factor humano. Y en lo que hace a normas reglamentarias, lo que tenemos es el decreto 1034 del Ministerio de Desarrollo, perdón, el decreto 1034 del Poder Ejecutivo y la resolución AFIP 4949. La resolución 4949 es la que se ha dictado ahora en el día lunes, el día de ayer. ¿Quiénes van a estar obligados? No puede entrar cualquiera en la Ley de Economía y Conocimiento. Para tener ciertos beneficios de estar en el registro, básicamente van a ser las personas jurídicas. ¿Y qué le exige el régimen? El régimen le exige que esté al día con sus obligaciones. Entonces, ¿qué obligaciones tienen que cumplir? Bueno, las fiscales, las previsionales, las laborales, las gremiales. Las gremiales, ¿quién lo va a dar? La entidad sindical. Caso, una entidad sindical como la nuestra, ¿está bien? ¿En función a qué? En función a qué cantidad de empleados tiene relacionados con la economía del conocimiento. Porque cada empresa va a tener empleados que están afectados a la actividad promovida, puede tener empleados que no estén afectados. Entonces lo que va a prevalecer es que tiene que tener cumplimiento de la actividad gremial relacionada con la actividad que se promueve. Las obligaciones fiscales y previsionales obviamente van a estar a cargo nuestro, a cargo de la FIP, por más que somos reacios en general a dar certificado de libre deuda para no tener inconvenientes al futuro. Hay algunas certificaciones que se dan en ámbito de seguridad social, pero en general no estamos para dar deudas, digamos, reconocimiento de inexistencia de deuda desde nuestro punto de vista como AFIP. Y el reconocimiento laboral se va a dar a través del REPSAL, el registro de empleadores por el tema de las sanciones laborales. ¿Qué requisito? Primer requisito. El 70% de la facturación del último año anterior a la inscripción se debe generar por actividades promovidas. ¿Está bien? O sea que quiere decir que más, o el 70%, por lo menos el 70% de facturación del último año, tiene que ser las actividades que desarrolla esta ley de economía y conocimiento. Pero aparte de tener ese 70% de facturación relacionado con la economía del conocimiento, tiene que cumplir dos requisitos, de estos tres. Por un lado, realizar mejoras continuas. O sea, procedimientos de mejoras continuas generalmente son las normas de la International Standard Organization, las normas ISO, por ejemplo, puede ser la norma 9001. Realización de inversiones en actividad de capacitación, de investigación y desarrollo. Ahora vamos a ver cuáles son los condicionantes con respecto a esas actividades. Esto es muy interesante porque acá van a tener que realizar ciertas actividades de capacitación
o de investigación, y van a tener que estar otorgados por actividades o por entidades educativas. Y también debe acreditar exportaciones. O sea, tiene que cumplir el requisito del 70% de su actividad que se relacione con economía del conocimiento, y aparte debe cumplir 2 de estos 3 requisitos. Si no se da esa situación, no se va a poder inscribir en el régimen de economía del conocimiento. Como yo les dije, estos requisitos de los 3 tienen que cumplir 2. Uno es el de las mejoras continuas de procesos, etcétera, que son todas normas estándares de las normas ISO, que va a tener que relacionar con este tema. Con el tema de capacitación, la capacitación le tiene que dar a empleados o a destinatarios. ¿Qué quiere decir destinatarios? Que pueden ser no empleados de la empresa, pero obviamente lo que se busca es que sean destinatarios, que sean seres que sean vulnerables económicamente. Se está atendiendo a ese perfil de este régimen. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a capacitar a mis empleados, supongamos. Entonces, lo que me exige es, según mi tipo de empresa, un porcentaje de masa salarial que se relacione con esa capacitación. O sea que, supongamos, si es una pequeña y mediana empresa, el 2% de la masa salarial lo tengo que destinar a esa capacitación, y si es una gran empresa, puede llegar a ser hasta el 5%. En lo que hace a la investigación y desarrollo, ahí da otro requisito con respecto a la facturación. O sea, yo tengo que hacer actividad de investigación y desarrollo, si soy una gran empresa, ya no es del 5% como capacitación, pero tengo que cumplimentar un 3%. Fíjense qué interesante todo esto, porque esto está movilizando totalmente todo lo que sea los nuevos sistemas, las nuevas formas digitales y todo lo que sea la tecnología. Y aparte de cumplir alguno de estos 2 requisitos, la otra opción es realizar exportaciones relacionadas con actividades promovidas. Ahí vamos a tener en cuenta el porcentaje de facturación de la exportación, que por ejemplo para una microempresa, las más pequeñas, tiene que cumplimentar que esa exportación debe cubrir un 4% de la facturación. ¿Está bien? O sea, yo tengo que ver 70% de mi actividad con la promovida. Y después de estas 3, tengo que realizar 2 actividades a los efectos de poder inscribirme. Y todo esto se va a controlar, obviamente, que van a ser los controles a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y algunos controles conexos que vamos a hacer nosotros desde la FIP. El anexo 2 de la resolución 41 lo que establece es, cuáles son las actividades promovidas. Y básicamente son lo que tienen ustedes acá en pantalla, ¿no? Los servicios de informáticos digitales, software as a service, nanotecnología, industria nuclear, inteligencia artificial, todo lo que sea servicios profesionales que no quiere decir que se exporten, pueden no ser exportados porque no se da como requisito en sí para estos servicios la exportación. Pero es todo lo que se viene, ¿no? Todo lo que sea diseños, conceptos arquitectónicos de construcción. Fíjense, estaba viendo el tema de que ya se está trabajando en 3 dimensiones con respecto a la construcción de casas. Entonces, ¿qué pasa? Está todo armado con sistemas arquitectónicos ingenieriles de 3 dimensiones. ¿Y qué efecto va a tener eso? Va a ser muy interesante quizás el tema costo a futuro, porque no voy a tener que hacer una construcción tradicional, sino lo que voy a hacer a través de una impresora 3D. Pero, ¿qué efecto va a tener concreto eso? El desplazamiento de la mano de obra. Ya no voy a necesitar los obreros que tenía antes, y lo que está en boga hoy y que hay que analizar es qué pasa con ese desplazamiento. Si yo lo que tengo que hacer con ese desplazamiento es aplicar mayores tributos a aquellos sujetos que tienen aplicación de inteligencia artificial o de robótica, o directamente que el empleador se haga cargo de los sueldos y las cargas sociales del empleado desplazado, a los efectos que de alguna manera tenga o una reconversión ese empleado, o que ese empleado pueda tener el derecho a una prestación. Y ahí entra a jugar, no sé si han escuchado hablar, que es un tema muy interesante, todo lo que es el ingreso básico universal. O sea que es otro tema interesante al respecto. Entonces tuvimos el sujeto con el 70% de la actividad que tiene que cumplir alguno de estos requisitos. ¿Qué hace en nuestra materia? Bueno, se le otorga beneficio fiscal. Obviamente los beneficios fiscales siempre hay que tener en cuenta que todo lo que sea incentivo fiscal o beneficio fiscal no es una cosa gratuita. No es una cosa gratuita, ¿por qué? Porque lo pagamos todos. ¿Por qué? Porque entra en el gasto tributario. Y si entra en el gasto tributario son ingresos que dejo de percibir. Y si son ingresos que dejo de percibir, los tengo que orientar muy bien.
Porque si yo oriento mal el ingreso hacia alguno de estos sectores, estoy sacando esos ingresos a educación, salud, seguridad, relaciones exteriores, o sea, todo la base central de todo nuestro gasto público. ¿Qué beneficios fiscales se le otorgan? En el impuesto a las ganancias, muy interesante, en el régimen anterior era un 15% la tasa del impuesto para estos sujetos. Recordemos que son personas jurídicas, ¿no? Acá lo que se le va a otorgar es una reducción del impuesto a ganancia determinado en la actividad promovida, que va a ser, que de fuente argentina y extranjera, y que va a ser distinto según el tipo de empresa. Las grandes empresas van a tener un 20% de reducción, y las micro y pequeñas, muy importante, ¿no? Un 60% de reducción del impuesto a la ganancia determinada. Otro gasto tributario de mucha trascendencia. Con respecto a las retenciones y percepciones, no se van a aplicar a los exportadores. Todos es que ellos se acuerdan que había ciertos conceptos, había sujetos que iban a exportar, sujeto que exporta no se le va a aplicar las retenciones y percepciones. Y también se le va a aplicar algo que es muy interesante, que es la estabilidad de beneficios. Lo que pasa es que acá cambió el esquema, porque con la ley 27.506 no era estabilidad de beneficios, era estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal no es otra cosa de que yo, en las condiciones que empieza el proyecto o que este sujeto se inscribe en el régimen de economía del conocimiento, no le puedo modificar tributos de carácter nacional, provincial o municipal. La estructura tributaria actual es la que va a servir. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Eso se modificó y lo que se dice ahora es, no, va a tener la estabilidad de beneficios. O sea, va a tener este beneficio de ganancias, este beneficio de retenciones y percepciones en el IVA, pero no va a tener la estabilidad fiscal. Habría que ver el porqué de este concepto. Uno de esos criterios podría ser quizás que el día de mañana, si hay un desplazamiento de mano de obra por todo lo que sea inteligencia artificial y robótica, decidamos aplicarle nuevos tributos a los fabricantes de robots. ¿Está bien? No al usuario también quizás, pero también al fabricante. O sea, el fabricante va a tener los beneficios, pero también le va a poder aplicar algún tipo de tributo. No crean que sea algo descabellado, quizás lo tenemos que hablar en 2 o 3 años, o un poquito más, quizás ya esté jubilado. Bueno, pero son cosas que se van dando, ¿no? Bueno, lo que hace a los beneficios fiscales también, hay un bono de crédito fiscal intransferible, esto nos toca abiertamente, ¿por qué? Porque hay un web service donde se va a administrar todos estos bonos. Es un bono de crédito fiscal, con la ley anterior era transferible, ahora es intransferible, por el cual, sobre ciertas contribuciones patronales, sobre los sistemas de la ley 24.241, que es el SIPA, la ley 19.032, que es el PAMI, la ley 24.013, que es el Fondo Nacional de Empleo, y la ley 24.714, asignaciones familiares, sobre esos conceptos de contribuciones patronales, hasta el 70% de ese concepto pagado a empleados que estén relacionados con la promoción del conocimiento, con la economía del conocimiento, ese 70% va a ser un bono de crédito. ¿Qué va a hacer con ese bono de crédito? Lo va a poder utilizar, ¿está bien?, hasta 24 meses después de su emisión. ¿Para qué? Para cancelar impuestos en general, impuestos nacionales, el IVA u otros impuestos, excepto ganancias. Los que van a poder imputar ganancias sí van a ser los exportadores. ¿Pero con qué límite? El límite que van a tener es el tope del impuesto a las ganancias relacionado con las exportaciones. Vamos. Este beneficio de contribuciones patronales tiene un límite de empleados, 3.745 empleados, o sea, si yo tengo 10.000 empleados, en un principio tengo que limitarme acá con los 3.745, que son 7 veces el máximo del tramo 2 de mediana empresa de servicios. ¿Está bien? Ustedes recuerdan que hay una ley 24.467 que es la de establecimiento de las pymes, y va teniendo ciertos patrones según que sea servicio, industria, construcción. Bueno, lo que sean servicios, el tramo 2 tiene un valor tiene una cantidad de trabajadores, entonces 7 veces aplicado ese valor les da este tope. Y este bono que perciben los sujetos, la ley que está aclarando, que no es para el beneficiario, no es ganancia. Porque si no lo aclararía, tengan en cuenta que el beneficio sería un incremento patrimonial para este sujeto y estaría alcanzado por el impuesto. Este bono es del 70%. Pero ¿qué pasa? Como acá yo les había dicho que lo que se busca también, y como política general actual, de la actual conducción del Poder Ejecutivo, es tener en cuenta todo lo que sea beneficios adicionales en lo que hace a situaciones de género o desigualdades, etcétera. Lo que se hace es, en vez de ser el 70% del bono, si yo incorporo laboralmente a alguno de estos sujetos, en vez de ser el 70% de las contribuciones patronales pagadas, va a pasar a ser el 80%. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? El contrato mujeres, travestis, transexuales o transgénero, ustedes saben que hay una ley por la cual hay un cupo, ¿no? En el cual
los travestis, transexuales, transgénero, van a ir ingresando a la administración pública. Ciertos profesionales. Esto antes el régimen era con doctorado, y encima de ser con doctorado daba 1.6 veces más de posibilidad de computar los bonos, ¿no? Un incremento. Ahora lo que se establece no son los doctores, como era antes, sino posgrados en ciencias exactas, naturales o ingeniería. O sea, se interpreta, se lo ha interpretado el legislador con la modificación, es que estas profesiones están más acorde con el resto. También las personas con discapacidad, de derechos 80%, aquellos sujetos que residan en zonas desfavorables o en provincias que se consideren que también están en condiciones desfavorables, y aquellos sujetos que estaban en planes sociales y se incorporan en estas actividades. ¿Está bien? Ustedes saben que un criterio que se está dando, se está buscando es que los sujetos dejen de estar en planes sociales a los efectos de incorporarse al mercado laboral. Y bueno, acá es uno de los criterios. Esta ley tiene distintas sanciones. Estas sanciones, obviamente, vamos a tener mucho que tener en cuenta nosotros como FIP, ¿no? Puede darse que haya que devolver tributos. ¿Por qué? Porque le aplico una sanción al sujeto, entonces ¿qué pasa? Los bonos de crédito fiscal que le di, me los tiene que devolver. Y el impuesto a las ganancias que permití deducirlo, va a tener que reintegrarlo de alguna manera. ¿Quién lo va a controlar esto? Bueno, nosotros estaremos informados, los sujetos que no cumplan con las condiciones de la autoridad de aplicación, y nosotros como AFIP tendremos que proceder a controlar esta devolución de tributos. Y también se puede dar decaimiento de beneficios de pleno derecho. ¿Cuándo se da? Si se reduce la plantilla. Esto nos hace acordar a todos los regímenes, ¿se acuerdan de promoción de trabajo? En la cual si se reducía la plantilla en un momento teníamos 60 días para recuperar esa plantilla, para estar en un concepto de equilibrio y no verse perjudicado de no tener más ese beneficio. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿está bien? Se da una norma, se da un análisis de cuáles son los conceptos que no atañen a reducción de plantilla, que son, por ejemplo, los periodos en prueba, aquel sujeto que fue despedido con justa causa, aquel sujeto que abandona el trabajo, fallecimiento del trabajador. Bueno, esos conceptos no, pero lo que no sean esos conceptos, si disminuye la plantilla que tenía en el momento de inscribirse en este régimen, tiene 60 días para recuperar esa plantilla para volver a afrontar lo que tenía antes. También se le decae el pleno derecho la detección de trabajadores no registrados, son los del artículo 7 de la ley 24.013. También por el hecho de incorporarse al REPSAL. Si ya está incorporado en el registro de sanciones para empleadores en sanciones laborales, por hecho de incorporarse, los beneficios se le van a declarar de pleno derecho. Y también la posibilidad de utilizar prácticas fraudulentas. Básicamente lo que se establece con respecto a este aspecto es que si el sujeto, esa persona jurídica, se le detecta que tiene bienes, actividades, activos financieros en países de baja o nula tributación, se va a considerar que es una práctica fraudulenta, por consiguiente, se le van a decaer estos beneficios de pleno derecho. Esta resolución que les comenté que se dictó ayer y que tiene vigencia del próximo viernes, ya habilita para inscribir en el registro. Hemos habilitado un servicio web, la FIP, que es el régimen de promoción de economía de conocimiento, solicitud de inscripción, revalidación anual, que me sirve para la inscripción y para la revalidación anual. Es un sistema en el cual tengo que hacer la primera inscripción, pero también tengo que tener en cuenta que lo voy a ir revalidando anualmente. Otro aspecto que establece la resolución 4949 es que a los efectos de determinar estos bonos, ¿se acuerdan que yo les decía empleados? Bajo cierto criterio, bono del 70%, si son mujeres, discapacitados, en zonas que tienen problemas, por ejemplo, de emergencia sanitaria, otra vez, transexuales, etcétera, ya era el 80%. Bueno, en el CICLOS, con la declaración jurada en línea, los códigos de actividad se habilitan, que son los 132 para el bono al 70% y los 133 al 80%. También se habla de lo que yo les decía, no es solo la inscripción, sino la revalidación anual. El bono del crédito fiscal, hay que hacer un seguimiento con su utilización, utilizando un servicio web a este efecto. Este servicio web es Administración de Incentivos y Créditos Fiscales. Obviamente,
Hay que hacer toda una estructura desde nosotros, desde la FIP, en lo que hace a ver cómo se va imputando ese bono de crédito fiscal, ese 70-80%, cómo lo imputo contra los impuestos nacionales, si puede imputarlo en ganancias o no, si es exportador, etc. Y, obviamente, un régimen de información de incumplimientos por acciones de verificación y fiscalización, como les dije recién, de tenencia de bienes en países de baja o nula tributación. Recuerden que esto rigen desde el próximo viernes. Como yo les había comentado antes, esto sí tiene relación directa con el gasto tributario. En la elevación del presupuesto del 2021, en el gasto tributario se incorporó este concepto. Se lo incorporó solamente como ley 27.506, porque cuando se eleva no se había todavía sancionado la ley 27.570, que es la modificatoria. Entonces, ¿qué va a hacer? Si ustedes analizan gasto tributario, hay que entrar en régimen de promoción económica, y ahí vamos a tener gasto tributario de ley 27.506, relacionados con los conceptos que les estuve comentando antes, ¿no? El efecto que tiene la recaudación, este bono de crédito fiscal, del 70 o el 80%, porque obviamente son conceptos que dejo de recaudar. ¿Está bien? Yo tengo que cobrar el 100% de cargas sociales, pero si tengo una reducción del 70% o del 80%, obviamente estoy perdiendo recaudación, y eso forma parte del gasto tributario. Y el otro efecto es en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque si yo tengo que del impuesto determinado puedo reducir un 60%, eso es típicamente gasto tributario. No es para todos los contribuyentes, sino es para un contribuyente en un régimen especial. El efecto estimado para el 2021 con respecto al Producto Bruto Interno de estos conceptos es del 0,05%. Bueno, esa fue la perdón, a ver que voy a volver. Bueno, listo. Bueno, la idea básicamente, ahí con el gasto tributario, es volcar estos conceptos. Lo novedoso que incorporó esto es que antes era para todos los contribuyentes, ahora es por tipo de contribuyente. Entonces tienen la MIPYME, tienen el pequeño contribuyente, tienen el gran contribuyente. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, que hay que recordar, es los beneficios fiscales que tienen estos sujetos, que obviamente los vamos a tener que controlar, pero siendo riguroso en lo que hace a el cumplimiento de toda la normativa, los registros y las validaciones. También hay que tener en cuenta que estos bonos, el 70-80%, van a tener cupo. Entonces hay que tener en cuenta qué pasa cuando se van completando esos cupos, porque obviamente si hay cupo, no va a haber, digamos, directamente no va a haber una actividad, digamos, de poder otorgar más bonos. Y también acá hay un tema interesante para cerrar, que es el de la industria del software, porque la ley 25.922, ¿qué pasó? Quedó ahí en un limbo en el año 2019. Funcionaba muy bien esa ley de industria del software, con beneficios, etc. Entonces, ¿qué es lo que se estableció? Como iba a quedar sin efecto en diciembre de 2019, desde el 1 de enero de 2020 se decidió la postergación, el seguimiento de la ley 25.922 de la industria del software. Así que, por consiguiente, esa industria del software convive con esta norma, y también hay que tener en cuenta que hay otros regímenes, como el de zonas francas o el de innovaciones tecnológicas, que también van a poder tener los beneficios propios de sus actividades y también los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento. Por más que, por ejemplo, la innovación tecnológica dice que no se puede complementar innovación tecnológica con otro beneficio, lo que establece esta ley 27.570 es que no se puede oponer nada a esta norma, en el sentido de que todos los regímenes profesionales que yo les comenté, de innovación tecnológica y de biotecnología y de todo lo que sea zonas francas, van a poder tener sus propios beneficios más los beneficios de la economía del conocimiento. Bueno, listo, era solo comentar esto, y bueno, dio bien en la reunión porque justo surgió, se emitió la resolución el pasado día. Excelente, Edgardo, espectacular. Y gracias aparte por haber actualizado el material que salió justo ahí. Sí, ni que lo hubiésemos planeado. No es lo que corresponde, si se puede, a veces no se puede. No, así que tuvimos la primicia. Ro, no sé, me pareció que habían quedado unas preguntitas. Sí, quedaron un par de preguntas que son para Cristina. Oscar nos pregunta, si está Cristina ya por ahí,
Creo que sí. Acá estoy escuchando. Muy bien, Cristina. Oscar nos pregunta, ¿el locador de un inmueble exento debe registrar el libro IVA digital? Sí, a partir de esta prórroga, ¿sí? A partir de mayo, todo lo que esté exento por impuesto al valor agregado, vas a tener que armar el libro IVA digital. Te recomiendo leer la resolución 4597 del 2019. Bueno, muy bien. Y tenemos otra pregunta de Marta Goya. Dice, si se puede blanquear inmuebles o es solo dinero. Bueno, muy interesante la pregunta de Marta porque el artículo 1 de la ley 27.613 implementa este régimen de incentivo para promover el desarrollo e inversión inmobiliaria y nos dice que se entiende por proyectos inmobiliarios a obras privadas. Y cuando hablamos de obras privadas serían construcciones, mejoras, refacciones, instalaciones. Y aclara, obras privadas son aquellas que a la entrada en vigencia de esta ley posean un grado de avance inferior al 50%. O sea que podés tener una obra que no esté terminada, pero no un inmueble no declarado. Bueno, igual hay que ver cómo reglamenta AFIP, porque tiene facultades para ampliar este blanqueo para inmuebles. Veremos qué sucede. Bueno, esas son las preguntas que tenemos. Muchas gracias. Bueno, genial. Gracias, Rocío. No, bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Para nosotros es fundamental el acompañamiento que nos hacen todos y todas. Y agradecerles a estos 3 genios que tenemos en el organismo, que siempre están súper bien predispuestos, además de tener un bagaje profesional excelente. Así que les agradezco también los mensajes tan lindos que ponen en el chat y también que nos hacen llegar y saber que, bueno, que vamos por el camino correcto, que es por ahí donde tenemos que apuntar. Así que muchísimas gracias a todos. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento también a la seccional de Río Cuarto, que nos facilitó todo para poder estar todos conectados también desde aquí. Es muy lindo el trabajo que hacen, aparte son muy cálidos también acá, así que ojalá, insisto con esto de lo federal, así que ojalá que podamos empezar de a poquito, respetando los protocolos, recorriendo el interior, y bueno, ojalá que podamos empezar a hacer también las jornadas desde diferentes puntos del país y transmitiéndolos obviamente para todo el país. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche, y bueno, nos estamos hablando y ya les va a llegar el material y los certificados. Muchas gracias, Agus, por todo y todo perfecto. Gracias por la invitación. Gracias, José. Gracias a todos. Excelente todo, como gracias, siempre. Eduardo, Vivi, Cris, infinitas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Excelentes. Gracias. Felicitaciones a los 3 expositores. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Agustina. Edgardo, Cristina, Viviana saludos. y todos los asistentes. Muy bien. Seguimos en contacto, ¿no? Nos vemos en la actividad de capacitación. Saludos también a Oscar, a Mirta, también hay que los veo. A Pablo y a Yamila, los intérpretes que son fenomenales. Excelentes. Brillante, muchas gracias. chicos. Edgardo, excelente, gracias. No sé, el problema con Pablo y Yamila, no sé si no fui muy rápido, después me di cuenta. Claro, porque a veces, ¿no? Ya se van acostumbrando, me parece, los chicos. Bueno, buenas noches, adiós a todos. Buenas noches a todos, les vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, igualmente. Adiós.